si en el día de hoy van a tener que continuar con la vocería también de los responsables de cada cartera. Carolina, ya la conocen la mayoría de ustedes, como dije, yo sé que ha tocado con bastantes en su carrera profesional, es una excelente profesional, estoy muy emocionada de poder trabajar con ella, de poder fortalecer también las relaciones con ustedes. Este país, al final del día, si es que yo recuerdo algo que dijo el presidente el 24 de mayo, es firme contra el crimen, justo con sus gentes y visible con sus obras. Y sobre todo la parte de visibilidad con sus obras y la justicia con su gente, bueno, los tres pilares realmente es nuestra obligación al final del día comunicar, la parte de la visibilidad. Entonces, sin más, Carolina, es tuyo el podio, te dejo con tus ex compañeros y compatriotas. Gracias. Bueno, muy buenos días. Para mí es un honor darles la bienvenida al Palacio de Carondelet. Como ya lo dijo Irene, mi nombre es Carolina Jaramillo y a partir del día de hoy soy la portavoz oficial de Carondelet. Sin más, quiero dar paso a los 5 anuncios que haremos del día de hoy y adelantarles que una vez que haya concluido los anuncios, daré paso a las preguntas. Les voy a agradecer desde ya que las preguntas se relacionen con los temas que hoy vamos a anunciar y que tengamos la amabilidad de hacer una sola pregunta por cada medio, de modo que todos tengan la oportunidad de hablar. El primer anuncio es que el Gobierno Nacional ha resuelto la creación de la primera tasa de fiscalización para el sector minero. La lucha contra la extracción ilegal debe ser sostenible y por esta razón se implementará por primera vez en el Ecuador la tasa de fiscalización minera, a través de la cual se busca financiar el control técnico y ambiental del cumplimiento de obligaciones por parte de los titulares mineros. Esta tasa aplica para la pequeña, la mediana, la gran minería y régimen general. El enfoque de este gobierno es tener un Estado más eficiente. Esta tasa significará 229 millones de dólares destinados a fortalecer el control y la vigilancia. El combate a la ilegalidad es una prioridad y esta decisión aúna esfuerzos del gobierno y la empresa privada para impedir que nuestro territorio sea tomado por las mafias y se pierdan valiosos recursos que deben estar al servicio de las familias ecuatorianas. El segundo anuncio ya lo hizo el señor presidente el 24 de mayo y tiene que ver con la apertura del catastro minero. Tras 7 años y 4 meses, desde que el catastro minero fue cerrado en el mes de enero del 2018, el presidente Daniel Noboa ha decidido aperturar el catastro minero y esto se hará por fases. En una primera fase, el 16 de junio se aperturará el catastro minero para la pequeña minería no metálica. En una segunda fase, en el mes de septiembre, se aperturará el catastro minero para la pequeña minería metálica y para fines del año estará aperturado todo el catastro minero. Es importante que se comprenda que esta es una decisión que se hace por fases para garantizar la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad operativa. El tercer anuncio del día de hoy tiene que ver con las empresas públicas, Petroecuador, SELEC y CENEL. Estas 3 empresas públicas serán auditadas por 3 de las 4 empresas auditoras más prestigiosas a nivel mundial. Deloitte, PwC y EY han sido contactadas por el Gobierno Nacional para iniciar procesos de auditoría de las empresas ya mencionadas. Estas auditorías pueden incluir auditorías financieras, auditorías forenses y revalorización de activos. Si bien este es un proceso de conversaciones que está iniciando, es una buena noticia sin duda para el país que las empresas auditoras de talla internacional hayan mostrado interés en acercarse para auditar empresas públicas en el Ecuador. ¿Cuál es el objetivo de esto? Sanear por completo a las empresas
y estamos conscientes de que será un proceso. Sin embargo, la visión del presidente es desterrar la corrupción arraigada de estas empresas y transformarlas en empresas competitivas de talla internacional. El cuarto anuncio de esta mañana tiene que ver con los subsidios. El presidente Noboa ha sido muy claro en su visión respecto de los subsidios. Los subsidios tienen que ir a quienes más lo necesitan, haciendo que el Estado sea más eficiente y generando compensaciones para las empresas privadas que así lo requieran. Ahora se elimina el subsidio al diésel para el sector atunero. Esto no aplica para las embarcaciones de pesca artesanal. Me voy a permitir repetir esta última frase. Esta medida no aplica para las embarcaciones de pesca artesanal. ¿Qué quiere decir esto? Que se seguirá subsidiando el diésel para las embarcaciones de pesca artesanal en el sector atunero. El sector atunero es un verdadero orgullo para los ecuatorianos. En el 2024 sus exportaciones alcanzaron 1.641 millones de dólares. Esto significa alrededor de 564.997 toneladas, lo que es un incremento de un 21% respecto al promedio anual de la última década. Este desempeño favorable evidencia que la industria tiene la capacidad de soportar el precio de la tarifa real del diésel. De ahí la decisión del gobierno. Además, es importante dimensionar esta decisión. 29 empresas atuneras, que son las más grandes del sector, absorben el 60% del valor del subsidio. Cabe destacar que el subsidio al diésel destinado a este sector representó 42 millones en el año 2024. No obstante, si observamos el periodo acumulado entre el 22 y el 24, el monto asciende a 211 millones, lo que equivale a un promedio anual de 70 millones de dólares. Es importante, ahora que mencionaba las compensaciones, decir que el Banco del Pacífico extenderá líneas hasta por 42 millones con el respaldo y cobertura de la CFN, vía el Fondo Nacional de Garantía, para cubrir hasta el 75% del riesgo que tomaría el Banco del Pacífico con las empresas. La tasa de interés para este propósito será del 6% anual. Quisiera insistir en la visión económica del presidente y cómo con este anuncio se cumplen los tres pilares fundamentales: los subsidios a quienes más lo necesitan, que en este caso son las embarcaciones de pesca artesanal, las compensaciones a las empresas para que puedan renovar la flota pesquera y obtener embarcaciones con motores más eficientes, y volver mucho más eficiente al Estado. Finalmente, el quinto anuncio es que el gobierno ha decidido transparentar la tarifa del servicio eléctrico para los grupos AB1 y MB. ¿Qué significa esto? Significa que los consumidores de energía eléctrica de alto voltaje y medio voltaje pagarán la tarifa real. Hoy los AB1 tienen un precio medio de 7,91 centavos de dólar por kilovatio hora y pasarán a pagar 10,22 centavos por kilovatio hora. En el caso de los de medio voltaje, hoy su precio medio es de 9,27 centavos por kilovatio hora y pasarán a pagar 11,64 centavos por kilovatio hora. Están excluidos de esta medida, por decisión del presidente, asistencia social, bombeo de agua para comunidades campesinas y escenarios deportivos. Estos grupos están dentro de los AB1 y MB, sin embargo, se ha decidido excluirlos de esta medida. Este ajuste tarifario no aplica al grupo de bajo voltaje, es decir, a personas como ustedes y como yo, personas que estamos en el área residencial. Las familias ecuatorianas no tendrán ningún aumento en el servicio de la tarifa eléctrica. Esto es absolutamente relevante. La tarifa eléctrica de los ecuatorianos, de las familias ecuatorianas, no se toca. Esta tarifa seguirá siendo subsidiada. En ese grupo está la mayoría de nosotros, los de bajo voltaje.
Con esto doy por terminados los 5 anuncios de esta mañana y quisiera dar paso a las preguntas. Las preguntas las manejaré directamente yo, así que les agradezco que lo hagamos en el orden que sea posible y además les agradezco que me digan su nombre y el medio al que representan. Empecemos por mi lado izquierdo. Por favor. Buenos días, Telepremier. ¿A qué se debe que vayan a fiscalizar las empresas públicas? ¿Existe algún tipo de denuncia o es por trabajo del gobierno para ver que no exista más corrupción? Gracias. Ayúdame con tu Andrés nombre. Villalba, Telepremier. ¿Qué tal, Andrés? La decisión del presidente tiene por objetivo transparentar absolutamente las empresas públicas. Pero no nos olvidemos también que en la Ley Orgánica de Empresas Públicas hay un artículo que nos indica claramente que es potestad de estas empresas contratar auditorías externas. No siempre debe haber una denuncia. Se deben contratar auditorías externas que permitan auditar financieramente, auditorías forenses y revalorización de activos de ser el caso. Por favor. Es interesante tu pregunta. A mí no se me ha comunicado que exista ningún veto ni ninguna censura para que los ministros asistan a ningún medio de comunicación. Estoy aquí para ser portadora de los mensajes y las decisiones del gobierno y del Palacio de Carondelet. Hola, hola. No sé cómo. Estamos en orden, por favor. Empezamos por aquí. Hola, Carolina. por favor. Ana María Cañizares de CNN en español. ¿Cómo vamos a lograr que la comunicación fluya mejor con otros ministerios? Por ejemplo, con los anuncios que tú acabas de hacer el día de hoy, ¿cómo fluirán para que después que tengamos que pedir la ampliación de información sobre esto a los ministerios nos la puedan proporcionar? Considerando que a veces los directores de comunicación nos piden regresar la información a la SECOM y a veces no centraliza toda esta información. Entonces, ¿cómo va a fluir mejor esta información? Y por otra parte, por ejemplo, el presidente va a viajar en breve a otra gira. ¿Cómo vamos a tener una agenda? No hemos tenido una agenda, por ejemplo, en el caso de los medios internacionales, el presidente fue a una gira de 15 días y nunca se nos presentaba una agenda previa, qué va a hacer, ni siquiera para poderlo cubrir, es decir, no había titulares del presidente porque precisamente no había agenda publicada. Me parece que eso fue un gran problema de la gira del presidente de 2 semanas. ¿Qué va a pasar ahora con los ministerios? ¿Cómo va a fluir mejor? ¿Y qué va a pasar con esta gira que viene ya muy cerca? Creo que es muy importante mirar que las decisiones del gobierno nacional en torno a la comunicación tienen una evidente voluntad de generar espacios de diálogo con los medios de comunicación. Y esto seguramente lo vamos a ver en los próximos días, porque el día de hoy se han hecho 5 anuncios que tienen que ver con varias carteras de Estado y están obviamente llamados a ampliarse la información de parte de varios ministros y lo vamos a ir viendo en los próximos días cuando los ministros puedan darles más detalles técnicos, sobre todo de las decisiones que se están tomando por parte del gobierno nacional. Tengan la seguridad de que en mí van a encontrar un puente de diálogo para poder entregarles información de la mejor calidad de parte del gobierno nacional. Y sobre la agenda para cuando el presidente se va de viaje, para conocerla previamente. En este momento no tengo información sobre la agenda que va a cumplir el señor presidente, pero en cuanto la tenga, con seguridad les voy a comunicar. ¿Y será antes de cada actividad que podamos conocer o previamente al viaje, como usualmente hacían también otros gobiernos? Sabíamos con días de anticipación una agenda. En este momento no tengo información sobre la agenda del señor presidente, no podría contestarte esa pregunta. Por favor. Disculpa. Empecemos así, por favor, y luego vamos contigo. Gracias. Carolina, buenos días. Enrique Alcibar de Radio Morena. ¿Cómo estás? Has anunciado 5 puntos importantes. El primero en el que quisiera consultarte es en la eliminación de los subsidios a los atuneros. ¿Esto cuánto va a generar?
El segundo, el cobro real de energía eléctrica para las grandes empresas, entiendo así, ¿cuánto va a generar y en qué se va a invertir esos recursos? El primero es el subsidio a los atuneros. A ver, el subsidio a los atuneros representa alrededor de 42 millones de dólares y este subsidio básicamente se destinará a los programas sociales que tiene el gobierno. Creo que una de las decisiones y una de las visiones más importantes que tiene el señor presidente es, lo dije ya, volver más eficiente al Estado. Es decir, ahora que la industria atunera es una industria fortalecida que viene creciendo durante los últimos años, es importante que ese análisis que hizo el gobierno para poder llevarles a pagar la tarifa real se comprenda de esa manera. En tal virtud, esos 42 millones que se trasladan a los programas sociales son los que dejan de ser subsidiados. Respecto al cobro real de la energía eléctrica a las grandes empresas, ¿cuánto va a generar? En una parte, el ajuste en la tarifa eléctrica pasa precisamente a cubrir la brecha deficitaria entre la tarifa real y la tarifa subsidiada. Y en otra parte, sobre todo, va a permitir incorporar la generación adicional que es necesaria para cubrir la demanda nacional. Gracias, buenos días, Héctor Romero de TVC y RTS. Por favor, quisiera tener un poquito más de detalles en torno a esta tasa minera. ¿Cómo va a operar? ¿Cómo se va a aplicar? Gracias. Respecto de la tasa minera, lo primero que quisiera indicarles es que esta tasa minera tiene varios porcentajes y los porcentajes varían según el régimen, la fase y las hectáreas que están y el número de hectáreas que tiene, digamos, cada concesión, ¿no? Son tasas que se aplicarán dependiendo si son minerales metálicos o no metálicos y esta tasa va a estar manejada u operada por la agencia de, perdón, pero me interrumpe un montón, les agradezco muchísimo para poderme concentrar. Bueno, entonces, esta tasa va a estar operada por la agencia de regulación y control minero ARCOM. Digamos, los fondos que recaude esta tasa están destinados, como ya lo mencioné, al control y la vigilancia. Para nadie es desconocido que los delitos relacionados con la extracción ilegal son un problema para el país y de ahí la necesidad de tener recursos para el combate fortalecido que permita tener digamos, una lucha robusta en contra de este crimen que es la extracción ilegal y antitécnica. Pero más o menos, ¿de cuánto a cuánto puede ir esta tabla? ¿Va a pagar las empresas en la fase de exploración, de explotación? ¿Cómo va a ser? A ver, está aplicado, como ya lo mencioné, en pequeña, mediana, gran minería y régimen general a todos los titulares mineros. Esto comprende en todas las fases, ya lo mencioné, y las tasas son variables. No podría darte un porcentaje porque, como lo dije, las tasas varían. Hay varios cuadros y con mucho gusto los ministros del ramo les pueden ofrecer más información sobre esto. ¿Pero se tiene idea de cuánto pueden recaudar ustedes? Sí, lo mencioné también, son 229 millones de dólares. Al año, sí. Muy buenos días, soy Nicolás Armendáriz del medio El Dato y también de La Derecha Diario. Una sola pregunta, como usted hizo mención al comienzo de la rueda de prensa, obedeciendo lo que usted mencionó. La pregunta es simple y sencilla, ¿no? Ustedes tendrán un inventario, ¿no?, de las minas para poder tener ya esas tasas, comprendiendo la minería ilegal, y si esto va a servir también para fortalecer la inseguridad que está viviendo el país. Hace poco ocurrió que 11 militares fallecieron, ¿no?, justamente cuando fueron a combatir la minería ilegal. ¿Fortalecerá la seguridad esta tasa que se ha hecho mención? Gracias. Sí, el objetivo principal de la generación de la tasa de fiscalización, tal como su nombre lo indica, es el control y la vigilancia. Es decir, esos fondos van destinados exclusivamente para el combate de la extracción antitécnica e ilegal.
Ustedes se preguntarán por qué la portavoz no le dice minería ilegal, porque creo que una de las misiones más importantes a nivel comunicacional es evitar que se confundan los términos. La minería tiene que ser legal, la minería tiene que cumplir las normas ambientales, las normas legales, y creo que es importante no ponerle el nombre minería a una acción que termina siendo un delito. En términos correctos, debemos llamarle extracción antitécnica e ilegal. Adriana. Buenos días, Carolina, qué gusto tenerte por aquí. Yo quería consultarte, son 5 anuncios en temas importantes para el gobierno. Son anuncios que ya cuentan con resoluciones ministeriales, se van a expedir vía decreto. ¿Cuándo vamos a conocer la norma específica en cada uno de los temas que has anunciado y a través de qué entidades se las va a hacer? A ver, en el caso de la tasa de fiscalización, esto se aprobó vía resolución del directorio el día sábado. Por supuesto, el detalle técnico tiene que hacerse cargo el ministerio correspondiente y evidentemente la resolución se la puede consultar con el viceministro de Minas. Misma cuestión en el caso del anuncio del catastro minero. Esto se toma la decisión en el Poder Ejecutivo y el ministerio del ramo es el ente competente. En el anuncio número 3 de las empresas públicas, cada una de las empresas lleva a cabo sus procesos independientes de contratación y son procesos públicos donde se desarrollan TDRs y son procesos que ustedes tienen acceso a consultar cómo suceden. En el anuncio número 4, en el tema de subsidios, ustedes pueden conversar con el ministro del MIPRO. De hecho, en este momento el ministro está reunido con los representantes del sector atunero. Sin embargo, esta es una decisión que es una competencia del Poder Ejecutivo. Y en el anuncio número 5, en el caso del Ministerio de Energía y Minas, asimismo, esto se lo resuelve vía una resolución. Así es. Y cuentan con los respaldos que has consultado, Adriana. Buenos días, Carolina. Andrea Salazar, del diario Mercurio de Cuenca. Andrea. Preguntarle sobre el catastro minero, si esto va a ser, en qué zonas es lo que se va a abrir, y sobre la tasa que se ha mencionado minera, si esto se va a aplicar ya a las empresas que están operativas, a las que van a entrar nuevas también. Y Carolina, apelar a su gestión, el Ministerio de Energía es uno de los que más complicaciones tiene con información, incluso nos tienen bloqueado los medios, el poder comunicarnos con ellos. No hay respuestas y hoy por lo menos necesitamos muchas respuestas porque varios de los anuncios que ha hecho usted se refieren a ese ministerio. Entonces, que nos ayude con su gestión ahí para que hoy la información fluya de ese ministerio. Gracias. A ver, Andrea, es importante comprender el concepto básico del catastro minero, es que este es el registro oficial y público de todas las concesiones mineras otorgadas por el Estado, así como de todas las solicitudes en trámite de las áreas reservadas y de zonas excluidas de actividad minera. La tasa, por supuesto, se aplica a todos los titulares de obligaciones mineras y en ese sentido no hay exclusiones, salvo la minería artesanal, que, como ustedes conocen, no está sujeta al pago de tasas. Por ende, si de existirse alguna concesión adicional, por supuesto, está sujeta al pago de la tasa al estar dentro del Estado ecuatoriano. Respecto de la solicitud que me hizo Andrea, reitero, les doy un compromiso de hacer las gestiones necesarias para que la comunicación entre los medios de comunicación y el gobierno sea la mejor. Buenos días, Francisco Garcés de Coavisa. Perdón. Se ha referido en 2 de los 5 anuncios al menos al tema de los subsidios, el uno en electricidad, el otro en el ámbito del diésel. La pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso? No me refiero a estos específicamente, sino a la aplicación de la política de eliminación de ciertos subsidios del gobierno nacional. Es decir, el gobierno ya estará analizando otros sectores, aparte del atunero, por ejemplo, para aplicar la misma decisión sobre el diésel, otros sectores, aparte del AB1 y el de medio voltaje en el sector eléctrico, para también aplicar la misma política. ¿Cómo es el proceso de definición para este tema específicamente? Muchas gracias. Gracias por su pregunta.
Por ahora, la decisión del gobierno nacional se restringe, por ahora, al subsidio del sector atunero en cuanto al diésel y al ajuste de la tarifa para el servicio eléctrico en los grupos AB1 y MB. Eso es lo que el día de hoy yo les puedo anunciar. La visión del presidente de la República es tener un Estado más eficiente. Los subsidios tienen que ir a quienes más lo necesitan y las empresas privadas y quienes quienes pueden solventar o pagar las tarifas reales tienen que hacerlo así. En el caso de las empresas privadas, están sujetas a compensaciones o incentivos. Es lo que puedo comunicarles el día de hoy respecto de los subsidios. Hola, ¿qué tal? Acá. Discúlpeme, me alzaron la mano, luego vamos con usted. Buenos días, Mauricio. ¿Han hecho algún análisis sobre el posible aumento del valor de la atún en los supermercados y tiendas por esta medida? No tengo información sobre ese tema, pero es una pregunta para el ministro del ramo correspondiente del MIPRO. Por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día. Iván Casamen, de Ecuador TV. Se habló de transparencia de la tarifa de servicio eléctrico de alto y mediano voltaje. En este sinceramiento ya, ¿estos recursos están destinados para qué sector? ¿Hacia dónde irían estos nuevos ingresos? En el caso de la tarifa eléctrica. En el caso de la tarifa eléctrica. Sí, lo había ya mencionado. Una parte de esos recursos se van, por supuesto, a cubrir el déficit, es decir, el ajuste de la tarifa, y otra parte a cubrir las necesidades que hoy mismo se generan por la demanda de nueva generación eléctrica para el país. ¿Cómo está? Cristina Costa, del medio de comunicación La Data. Una pregunta dividida en dos. Sobre la auditoría, las instituciones públicas señalaba que van a haber auditorías de parte internacional. ¿Cuánto tendrá ese costo para el país? Y la segunda, ahondar un poco más de la temática acerca de lo que se va a dar a través del Banco del Pacífico. A ver, no tenemos en este momento un precio sobre cuánto podrían llegar a costar las auditorías de parte de 3 de las empresas auditoras internacionales, porque estos precios solo se van a determinar el momento que hayan concluido los procesos de contratación. Estas empresas, las auditorías, generalmente hacen un levantamiento de necesidades para determinar precisamente cuáles son los costos que tendrán al final, digamos, una auditoría financiera, una auditoría forense o una revalorización de activos. Y además estamos hablando de 3 empresas públicas, Petroecuador, Selec y Cenel. Respecto de tu otra pregunta, recuérdame cuál era. Acerca de… Sí. Ahondar acerca un poco de lo que es el tema del Banco del Pacífico que nos había señalado. Sí, en el caso del sector atunero, volvamos un poco a la idea, el gobierno tiene mucha claridad respecto de que las empresas que en este caso dejan de recibir el subsidio en el sector atunero tienen flotas que son antiguas y en este caso se busca que tengan la capacidad de renovar la flota porque son motores que consumen diésel y la idea es que puedan renovar esas embarcaciones con motores más eficientes. Entonces, se brindarán líneas de crédito con interés conveniente a través, déjenme encontrar mi papelito para ser exacta, el Banco del Pacífico va a extender hasta $42 millones con respaldo de la CFN vía el Fondo Nacional de Cobertura para cubrir hasta el 75%. La idea es, por supuesto, que el sector atunero pueda renovar la flota y esto no voy a entrar en explicaciones técnicas porque no soy experta en embarcaciones atuneras, pero creo que la idea clara es dar facilidades para que el sector atunero pueda renovar las embarcaciones con unas que tengan motores que sean más eficientes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Karina Sotelín, de Diario La Hora, les saluda. Una consulta, por favor. Usted ha mencionado que habrán estas auditorías a 3 empresas públicas inicialmente, pero tal vez se viene en cola este mismo procedimiento para otras empresas públicas, quizá a todas. ¿Se ha identificado tal vez en cuáles sí podrían hacerse ese tipo de auditorías? Y adicional, ¿qué les dice usted a todas aquellas personas que en estos últimos días han cuestionado precisamente su designación por tener desempeños en anteriores gobiernos, empezando desde el de Rafael Correa? Por favor, gracias. Bueno, la visión del presidente respecto de combatir la corrupción es amplia, ¿no?
Entonces, la decisión de hoy a hacer estos acercamientos a las principales empresas auditoras de talla internacional ya abre la puerta para que se entienda que la idea es volver al Estado absolutamente transparente y combatir la corrupción. De momento es la información que tengo, son las 3 empresas públicas, Petroecuador, Selec y Cenel, las que están iniciando con este proceso de transparentación de cuentas, que además es absolutamente técnico, auditorías financieras, forenses y revalorización de activos. Respecto de su segunda pregunta, les puedo decir que estoy aquí por mi formación académica, por mi experiencia laboral y además por una voluntad enorme de servir a mi país. No tengo nada que contestarle a los críticos que han hecho llegar algunos comentarios a través de redes sociales, nada más decirles que hay que disfrutar cada momento de la vida y yo estoy disfrutando mucho el estar aquí. Doménica Vivanco, de La Posta. Carolina, mucho gusto. Para insistir en la pregunta que hacía también la compañera de Diario Expreso, en La Posta hemos tratado de acceder en varias ocasiones a ministros y autoridades desde hace meses. No ha llegado ninguno a nuestro programa o a nuestras fuentes de nuestros periodistas. ¿SECOM dará la libertad entonces a cada ministerio de poder conversar con los medios, de poder entregar información, o cómo se va a seguir manejando este tipo de situaciones? Esa es la pregunta número 1. Otro, con respecto a la eliminación del subsidio a los atuneros, ¿esta medida la socializaron de alguna forma con las empresas antes de tomarla o solamente lo decidieron este fin de semana? Y las auditorías a Cenel, Selec y Petroecuador, ¿desde cuándo van a comenzar? Y si alguna autoridad de cada una de las empresas va a revisar cómo se va llevando la auditoría internacional. Gracias, Carolina. Me hiciste 3 preguntas, déjame ver si me voy acordando de cada una, porque además hablaste súper rápido. A ver, la primera, respecto de la asistencia de los ministros a los medios de comunicación, las agendas de los ministros son amplias y los ministros deciden sobre sus actividades y las prioridades de estas actividades. Creo que la política de comunicación del gobierno va dinamizándose y hoy hay una buena muestra de la apertura que hay para conversar con ustedes, con los medios de comunicación. Esto es lo que puedo decirte respecto de eso. La segunda era atuneros. Si es que socializaron la eliminación de subsidio con las empresas atuneras. A ver, el diálogo del MIPRO con el sector atunero es permanente, es constante. Ya se han venido tomando algunas decisiones respecto de los subsidios en varios sectores en el país, no es la primera decisión que tome este gobierno. Y, de hecho, en este momento está reunido el ministro Jaramillo con los principales representantes del sector atunero. Ellos tienen conocimiento de esta medida. Aquí y luego allá. Por favor. Buenas tardes, buenos días, perdón, soy Sujei Yajar del diario El Universo. Consultarle a Carolina al respecto de este anuncio sobre el catastro minero. En este caso, el gobierno, ¿qué acercamientos va a tener con los sectores indígenas? Justamente, bueno, la CONAIE ha mantenido o mantiene una posición muy crítica al gobierno y en ese sentido quería conocer cómo van a manejar este asunto del catastro minero, que es algo que a ellos han venido rechazando en los últimos años. Gracias. A ver, el catastro minero no significa imponer proyectos mineros en la población, en ningún espacio ni en ningún territorio. Aperturar el catastro minero significa transparentar información, imponer en orden la información. Y creo que eso, independientemente de la postura respecto de la minería, es positivo, porque hace muchos años el país no ha contado con información transparente. ¿Dónde están las concesiones? ¿Quién tiene las concesiones? ¿En qué estado están los trámites de las concesiones?